puedan escuchar con mayor claridad toda la conferencia. Si me ayudan por favor a ocupar estos lugares, se los agradeceré. Como en la escuela, nadie se quiere sentar adelante. No pasa nada. Bueno, dando inicio, quisiéramos nosotros, el Centro Empresarial, darle la bienvenida a la empresa Lucitec, de la cual nos acompañan en representación el maestro Jaime Tiburcio, el doctor Jorge Humberto Zamudio, quienes nos impartirán la conferencia La longevidad empresarial en las empresas familiares. Les cedo la palabra para que comencemos este tema tan interesante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los amigos de Coparmex por brindarnos la oportunidad de utilizar sus instalaciones, ¿no? Y vamos a dar comienzo a la plática. Primero vamos a presentar nuestro concepto, que es Lucitec, ¿no? Lucitec es un centro de investigación en donde nos especializamos en la aplicación de ingeniería de gestión empresarial para favorecer el desarrollo organizacional. Eso es Lucitec. Ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle al respecto. Es sin duda, ¿no?, entendible que estamos viviendo épocas y tiempos de profundos cambios y transformaciones en diferentes ámbitos. La realidad empresarial hoy por hoy, el entorno en el cual las empresas se desarrollan, es un entorno altamente competitivo, muy dinámico. Esto genera mucha incertidumbre, esto obliga a que tanto las personas como las organizaciones requieran desarrollar una serie de nuevas formas de pensar y nuevas formas de conducirse. Ante este punto, ante esta situación, y tomando los principios formulados por Stephen Covey, el famoso escritor y estudioso de las ciencias del comportamiento, que acuñó el término de los hábitos de la gente altamente efectiva, quiero otra vez agradecerles y felicitarlos porque se den este tiempo de estar aquí con nosotros, porque dentro de uno de estos hábitos, el último de ellos, dice Stephen Covey, es afilar la sierra, que significa hacer un alto en el camino para renovarnos, hacer un alto en el camino para reflexionar y plantear precisamente qué es lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo es lo que tuviéramos que estar haciendo y si lo estamos haciendo de la manera en la que lo tendríamos que estar haciendo, ¿no? Esto Covey lo toma de una metáfora de dos leñadores que están en el bosque aserrando troncos, están cortando troncos, y de pronto uno de ellos se detiene y el otro le pregunta, o el que se detiene le pregunta al otro, ahora vuelvo en un momento, y su compañero le pregunta, ¿a dónde vas? Y él le contesta, voy a afilar la sierra. Y el otro le responde, y le pregunta, ¿tú vas conmigo? Y el otro le responde, no voy porque tengo mucho trabajo, ¿no? Y muchas veces eso es lo que nos pasa, estamos tan metidos en el día a día, en la resolución de los problemas urgentes, que dejamos de lado lo importante, ¿no? Y entonces nuestra trampa de vivir en la urgencia nos hace enfocarnos en lo que va a ocurrir hoy y perdemos de vista, ¿sí?, el horizonte que nos rodea y ni pensar de perder de vista hacia dónde queremos ir, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, qué bueno que están aquí, qué bueno que se dan ese alto en su día y qué bueno que se dan este tipo de espacios para poder platicar sobre estas temáticas tan importantes y tan necesarias. Porque hoy por hoy yo creo que la ansiedad está presente en muchas personas, en muchas organizaciones, en muchas empresas. Y dice Marshall McLuhan, que es un especialista en el área de comunicación. De hecho, él es el que acuñó el término de la aldea global. No sé si han escuchado ese término, ¿no?, para referirse a la conectividad y a la cercanía con la que hoy los seres humanos vivimos, ¿no?, en donde a la vuelta, hay otros estudios que dicen, a la vuelta entre un ser humano y otro actualmente los separan 4, 5, 6 personas máximo, ¿no? Esa es la conectividad, el grado de relación. Y esto también, ¿qué provoca? El grado de vulnerabilidad
que tenemos respecto a las acciones de los demás, ¿no? Es decir, cuando vamos a tomar decisiones tenemos que establecer una serie de parámetros y premisas, y en el momento que estamos dando el primer paso producto de una planeación, todas esas premisas ya cambiaron, ¿no? Y por eso también él decía, actualmente es como estar en un coche yendo hacia el futuro utilizando solo el espejo retrovisor. O sea, dentro de los clásicos paradigmas bases de la administración, la planeación hoy por hoy inclusive está siendo cuestionada. ¿Cómo tiene que ser la planeación? Y entonces pasar de una planeación estratégica a un pensamiento estratégico, en donde no solamente tratemos de dilucidar hacia dónde vamos como producto del pasado, porque sería equivalente a esto, ¿no? Y muchas veces en las organizaciones y a veces en nuestra vida propia queremos seguir repitiendo lo que veníamos estado haciendo porque en su momento a lo mejor dio resultado, pero resulta que el camino futuro es distinto al que ya pasó. Entonces no nos garantiza que el seguir haciendo las mismas cosas nos dé la tranquilidad de que vamos a obtener los resultados que deseamos. Y entonces en las organizaciones, en las empresas, todo esto, toda esta dinámica nos lleva a una administración por ocurrencias, o sea, por eventos mágicos, excesivamente empírica, ¿no? Una administración que más allá de favorecer el sano funcionamiento de la empresa, lamentablemente pudiera ocasionar su colapso, ¿no? Porque perdemos de vista muchas variables. ¿Cuál sería el caso contrario a una administración por ocurrencias o por eventos mágicos? Y le llamamos eventos mágicos porque a veces creemos que las cosas van a cambiar solas o que las condiciones se van a dar a un punto en donde podamos encontrar las soluciones que nosotros queremos, pero dando palos de cielo, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no migrar a una gestión, a una dirección empresarial, organizacional, científicamente fundamentada? Y aquí quiero resaltar un punto, porque a veces la palabra científico erróneamente se confunde como algo esotérico, como algo místico o como algo imposible. Pero para sentar precisamente hacia dónde queremos ir, primero necesitamos tener esa claridad, ¿no? Y en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en uno de los pasajes, Lewis Carroll nos narra, ¿no?, el momento en el que Alicia llega a un cruce de caminos y tiene duda hacia dónde seguir. Y muchas veces eso nos pasa en la vida personal y en la vida empresarial. Y entonces Alicia, sin saber a dónde ir, le pregunta al gato Chesigue, ¿podrías decirme por favor qué camino debo seguir para salir de aquí? ¿No? Y entonces el gato le contesta, pues todo depende a dónde quieras llegar, ¿no? Y así nos pasa, ¿no? Vamos en el día a día en las empresas, pero no tenemos bien claro hacia dónde queremos ir, y obviamente al no tener claro dónde queremos ir, pues mucho menos vamos a saber qué camino queremos tomar. Y entonces ella le contesta, que también a veces es una respuesta que ocurre en muchas empresas, es que no me importa mucho el sitio. Entonces el gato le dice, entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, ¿no? Y esto, que es un principio de vida y un principio filosófico muy profundo, lamentablemente es más común de lo que nosotros pudiéramos desear. Y entonces surge una pregunta, ¿no? Porque al final de cuentas todos los procesos de desarrollo se tienen que retornar con preguntas. ¿Por qué y para qué aplicar la ciencia en la gestión empresarial? Tenemos también otra distorsión en el entendimiento, ocasionada por muchas razones, válidas o no válidas, respecto a la cuestión de la palabra o el concepto de la teoría, ¿no? Pero Kurt Lewin, padre de la psicología social y fundador del campo del desarrollo organizacional, nos decía que no hay nada más práctico que una buena teoría. Porque ¿qué es una teoría? Una teoría surge por la necesidad que como seres humanos tenemos de conocer, interpretar, describir, medir, entender la realidad, ¿no? Entonces, a partir de esa necesidad, el ser humano ha trazado un camino, ¿no?, que en este caso es el método científico. En el ámbito de la dirección empresarial, no existen recetas, no hay recetas, no existe una receta. A la vuelta de 100 años de la administración moderna, ¿no?, la administración moderna comenzó 1910, 1915, a la fecha, después de un siglo,
La respuesta es que no existe un modelo de gestión universal. Pero lo que sí existe es una manera de entender cómo son las cosas a partir del estudio de los hechos, ¿no? Y el estudio de los hechos únicamente se puede dar bajo un sistema estructurado de conocimientos ordenados de un camino que se llama ciencia, ¿no? Porque al no hacerlo así, nosotros vamos a seguir aplicando las mismas soluciones a diversos problemas. Y aquí el punto es que los problemas cada vez son dinámicos, cada vez son más cambiantes. Y también decía Kurt Lewin, lamentablemente cuando lo único que se tiene o se sabe usar es un martillo, a todo le vemos cara de clavo. Es decir, queremos solucionar todo con lo mismo y caemos en modismos. ¿Qué modismos? Seguramente los han escuchado y no quiere decir que esté mal, pero también hay que saber cómo aplicarlo. Coaching para acá, coaching para acá, coaching para acá, coaching para acá, y todos son coaching. La cuestión es que el coaching es una herramienta, una metodología que se aplica para tales o cuales condiciones y no para todo, ¿no? Igual, programación neurolingüística y programación, ¿verdad? Que podemos debatir al respecto si tiene un fundamento no científico, pero también quieren aplicar programación neurolingüística para todo, ¿no? Pero lo que sí se aplica para todo es el método científico, ¿no? El camino que nos va a llevar, en todo caso, al descubrimiento de esa realidad. Pero para poder la realidad necesitamos comenzar a tratar de cambiarla. Para conocer algo, también decía Kurt Lewin, tenemos que intentar cambiarlo. Ahora, la administración es ciencia. Es una disciplina que está fundamentada en varias ciencias. Esas son las ciencias base de la administración. Economía, ¿no? Que nos brinda todo el andamiaje teórico para entender cómo los entes económicos toman decisiones, ¿no? Decisiones en materia económica. Cómo nos comportamos como individuos y cómo nos comportamos en grupo, ¿no? Estas son las ciencias base que nutren de conocimiento y de técnica y de método a la administración y otras tantas, ¿no? La matemática, las ciencias naturales, antropología, historia, derecho, etc. Porque, por ejemplo, el concepto de sistema que vemos por todos lados y encontramos por todos lados viene de las ciencias naturales. Ya más adelante el doctor Zamudio nos va a platicar al respecto, porque al final de cuentas las organizaciones son sistemas biológicos, ¿sí? Y a grandes rasgos, toda la teoría respecto al estudio de las organizaciones surge de este acercamiento a la realidad para tratar de explicar y entender el comportamiento de las organizaciones a partir de un proceso de investigación, y de aquí emanan estrategias, técnicas, herramientas que van a ayudar a establecer normas de conducción eficaz y eficiente en las organizaciones. Y esto está en constante movimiento, o sea, la práctica y la teoría son caras de una misma moneda, y en el medio está todo un proceso de transformación que le llamamos desarrollo organizacional para llevar precisamente a la organización de un estado a otro, ¿no? Entonces son procesos que implican una serie de pasos, y a veces son procesos no sencillos, a veces son procesos dolorosos, a veces son procesos donde hay que tomar decisiones fuertes, pero que sin lugar a duda hay que llevar a cabo, porque si no la empresa puede morir, ¿no? Y dentro de los aspectos que buscamos en las organizaciones, de acuerdo a Peter Drucker, es tan importantes el fin como los medios, es decir, tan importantes a dónde quiero llegar como la forma en la que lo voy a obtener. Entonces, por un lado tenemos la dimensión que tiene que ver con las metas, los objetivos, y esto lo medimos con la eficacia. O sea, la eficacia, que al final de cuentas es la dimensión que me permite saber si se logran esos objetivos, está relacionada con la visión, está relacionada con la planeación, está relacionada en todo caso con la dirección, con el liderazgo, está relacionada con salud, con hacer las cosas correctas. Y en la otra dimensión está la dimensión de los recursos que entran a este sistema de transformación llamado empresa, que pretende llegar a un objetivo, pero esos recursos también tienen que aprovecharse de manera eficiente. Entonces la eficiencia nos habla de hacer las cosas bien y tiene relación con la administración. Entonces a veces creemos que con la administración es suficiente y nos centramos en esta dimensión en donde cuidamos los gastos a veces de una forma poco conveniente y nos olvidamos de los objetivos, o al revés.
Y entonces genera esta matriz en donde hay 4 zonas en donde ustedes pueden ubicar a sus empresas. Tenemos una zona de aquellas empresas en donde no se alcanzan los objetivos y se desperdician los recursos, que es el peor cuadrante. O sea, ni se logran las metas y aparte se está derrochando recursos. Estas empresas irremediablemente en algún punto, más corto que temprano, van a desaparecer. Tenemos otro que pareciera increíble, pero suele suceder: empresas que no llegan a los objetivos, pero tampoco desperdician recursos. Están en una tibieza, están así como que ni frío ni calor, pero tampoco es algo adecuado. Una buena cantidad están aquí, se logran los objetivos, pero hay un derroche de recursos impresionante, ¿sí? Y a donde se desea llevar a las empresas es hasta este, ¿no? Que se logren los objetivos y se utilicen bien los recursos, que sería esa combinación de eficiencia y eficacia que llamamos efectividad, ¿no? Fines, medios. Y aquí puede ser cualquier fin, no nada más que el fin monetario o financiero, ojo, ¿no? Porque si nos vamos a lo clásico es: queremos maximizar el valor de la empresa, sí, pero ¿a costa de qué? Entonces, hay muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, y acuérdense que una empresa es la convergencia de 2 dimensiones: la dimensión económica, pero también está la dimensión social. Y en esta idea es que surge Lucitec, ¿no? Porque estamos convencidos que siempre hay una manera de hacer las cosas diferente, y la forma en la que nosotros buscamos hacerla es llevando la ciencia a las empresas por medio de la investigación, la educación y las tecnologías de información. Entonces, esa es nuestra creencia, esto es lo que nosotros concebimos, y a partir de lo cual guiamos todas nuestras acciones. Entonces, Lucitec se ha conformado como un centro de investigación en donde se aplican metodologías de ingeniería de gestión para favorecer el desarrollo de empresas de cualquier tipo, tanto familiares como profesionales, pequeñas o grandes. Pero también tenemos vínculos, en un ejercicio de consultoría, pero también tenemos vínculos con instituciones educativas, porque también trabajamos en este aspecto para poder implementar todo un andamiaje de necesidades presenciales o virtuales, dependiendo de qué sea lo que arroje este diagnóstico. Porque no necesariamente un curso resuelve la vida, ¿no? Los cursos, si no se aplican en el momento en el que la empresa los necesita, o la empresa no se prepara para poder establecer toda la estructura de capacitación, vienen siendo un gasto, ¿no? Entonces, a veces primero hay que trabajar y detectar cuál es la situación de la empresa en su dinámica organizacional, porque a lo mejor de momento lo menos que necesita de entrada es un curso. Necesita arreglar la casa, necesita componer ciertas cuestiones, necesita trabajarse con el paciente, y de alguna manera nosotros así nos consideramos, somos médicos de empresas, aplicamos terapia empresarial pero científicamente fundamentada. Y esto es la ingeniería de gestión, nos permite aplicar metodologías para establecer formas innovadoras de lograr ese cambio o esos resultados, reconociendo que hay que adaptarse y hay que ser flexible, ¿no? Y en resumen, lo que buscamos es contribuir al desarrollo y a la calidad integral de las empresas, ¿no? Y dentro de este modelo de transferencia de conocimiento, Lucitec es el enlace entre la empresa, centros de investigación y universidades, que es un modelo que se ocupa en otras partes del mundo. No estamos descubriendo el agua tibia ni el hilo negro, son modelos que ya están probados, ¿sí?, y comprobados, y son modelos que lamentablemente aquí en nuestro país, y de manera particular en esta región del país, no se están aplicando. Ahora, ¿quiénes conformamos Lucitec? Nosotros en Lucitec somos un grupo de profesionales nuestro capital intelectual está basado en tres pilares, ¿no? Los que integramos Lucitec tenemos experiencia en el ámbito profesional, cada uno en diferentes áreas, en el área de la empresa, en el área de la ingeniería, en el área de las tecnologías de información, en experiencia laboral de ya bastantes años, trabajando en el campo, en la praxis, en la práctica, en lo que está pasando, en lo que está sucediendo. Pero al mismo tiempo, los integrantes de Lucitec nos hemos desarrollado en la parte científica, tecnológica, metodológica, ¿no?, de investigación, y también nos hemos desarrollado en la parte de educación y docencia enfocado al aprendizaje organizacional. Y entonces hemos conjuntado
todo el conocimiento y la experiencia en estos tres ámbitos precisamente para aplicar esa metodología científica a través del aprendizaje organizacional y obviamente el reconocimiento de lo que sucede en las empresas, que a veces lamentablemente hay esa desconexión, se trabaja mucho en esta parte o en esta parte, pero la parte profesional se desconoce o estamos muy metidos acá y olvidamos o dejamos de lado esto. Y nosotros en UCITEC conformamos o hacemos esta integración. En este caso, el día de hoy, como representación de UCITEC, está el doctor Felipe Pozos, que es nuestro director técnico general, que es el jovenazo que está aquí sentado. El doctor Jorge, que es el que va a dar la plática, Jorge Zamudio, que es el encargado del área de operaciones en la línea de empresa familiar, y un servidor que me encarga de la parte comercial. Y así a grandes rasgos, esa es nuestra razón de ser, eso es por qué existimos, eso es por qué aplicamos la ciencia en las empresas. Y ahora le cedo la palabra al doctor Jorge Zamudio, quien es que nos va a platicar de la empresa familiar, qué es lo que le duele actualmente, de qué manera se puede trabajar en ella y cómo la ciencia puede servir precisamente para ayudar a esclarecer el camino y favorecer no solamente a su desarrollo presente, sino también a su desarrollo futuro. ¿Qué hacer cuando la empresa tiene que pasar de generación en generación? ¿Sí? Entonces, le dejo aquí el control a Jorge. Muchas gracias, Jaime. Buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar este tema, en el cual es longevidad empresarial, factores asociados a las empresas familiares. Bueno, antes que nada vamos a ver el origen de este tema. Hace ya algunos ayeres, estando en la maestría, me decidí a estudiar el doctorado gracias a unos doctores, los cuales maestros míos me apoyaron y me alentaron a estudiar esto. ¿Qué es un doctor en ciencias? Bueno, un doctor en filosofía es una persona que genera conocimiento y que tiene que hacer una investigación, ya sea de fuentes primarias o de fuentes secundarias. Esto que vamos a ver fue basado en una tesis doctoral. El 3 de diciembre de 2015 un servidor se tituló con este mismo tema. Cuando ustedes van a hacer un doctorado, el primer requisito, señores, que se animan, es que tengan ustedes un anteproyecto, es decir, de qué van a investigar. Este era mi anteproyecto. Nada que ver con el tema de la plática. Porque como yo estaba trabajando en Pemex, bueno, sigo elaborando en Pemex, yo dije, bueno, yo creo que lo más factible es que haga este tipo de temas. Pero ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el motivo del cambio? Desde la primera materia, que era teoría de las organizaciones, conocí a este doctor, el cual nos dio la primera clase que tuvimos del doctorado ahí en la Universidad Cristóbal Colón, el doctor José Luis Pariente. Él tiene un libro que tomamos como libro de texto, en el cual, dentro de ese libro, hay un capítulo que habla de las metáforas, para entender mejor a las organizaciones y a las empresas. En uno de esos capítulos, habla de ver a la organización como un ser vivo. Y un ser vivo, pues tiene un crecimiento, se puede enfermar, puede sanar o puede morir. Como decía bien Jaime en una de sus láminas, que metía la biología, bueno, metafóricamente estamos hablando ya de biología en la organización como un sistema orgánico. Después de esa experiencia tuvimos un seminario con este doctor que es egresado de la Universidad de Chicago, en la cual él tiene un libro que también recomiendo mucho, que se llama La estrategia de las latinas. En ese libro fue la primera vez que oí el término longevidad empresarial. Si ustedes leen las estrategias de las
latinas, es un libro muy interesante porque él se dedica a estudiar en Latinoamérica cómo es que sobreviven las empresas con tanto entorno económico adverso. Y otra terminología que trae el libro, aparte de la longevidad, es la mortalidad empresarial. Son términos de sociología aplicados a las empresas. Ok, bueno, ya tengo la organización como un ser vivo y longevidad empresarial, ¿a dónde lo aplico? En una de las clases de métodos cualitativos, el doctor Rubén Edel siempre nos aconsejaba, bueno, váyanse de lo general a lo particular. Quiero aplicar esos dos conceptos en empresas, sí. ¿Cuáles empresas? Privadas, públicas, micro, macro, pymes. Entonces decidí que el objeto de estudio tenía que ser la empresa familiar. ¿Cuál fue la justificación? Ya que tenía el término y a quién iba a estudiar, necesitaba un título. Y el título, en este caso, el doctor Arturo García me ayudó a poderlo aterrizar, que es factores que propician la longevidad empresarial en las empresas familiares. Pero, ¿para qué hablar de las empresas familiares? ¿Cuál es su justificación? Pues resulta que la empresa familiar es el ente empresarial que más hay en el mundo. En donde caigamos, en el país donde caigamos, hay empresas familiares. Uno es que aporta, llega a aportar el 35 o hasta el 85% del PIB. Y en cuestión de empleo, fluctúa entre el 31 y 79% según el país. Ahora bien, ¿qué se considera una empresa familiar? Una organización de propiedad y control de gestión bajo el dominio de una o varias familias que trabajan una o dos generaciones dentro de la misma. Eso es lo que se considera, haciendo un collage de varias, si se dan cuenta, varios autores. En este sentido, se aplica el modelo de los tres círculos, en los cuales hay miembros de la familia, ejecutivos, empleados y socios o accionistas. En la figura del 7, pues lo es todo. Ok, nada más que la empresa familiar tiene un pequeño defecto. Tiene una mortalidad alta. Y no lo digo yo, lo dicen estos autores. Pero resulta que encontré un sesgo. Leyendo los artículos, por una parte algunos autores dicen que hay una mortalidad alta en las empresas familiares, pero por otra parte hay empresas que duran más de un siglo. Entonces, ¿quién está bien? ¿Quién está mal? Si se dan cuenta, en esta lista, yo digo el top 10, y no son todas, aquí este hotel inició operaciones en el 718 y sigue laborando. Tiene un asterisco aquí, ¿ya vieron? Entonces aquí, si pueden ver, este asterisco quiere decir que hay 46 generaciones que han pasado en este hotel. Entonces uno dice, bueno, si las empresas no sobreviven, las empresas familiares no sobreviven, ¿estas qué hacen? Inclusive tienen un sitio de internet, este hotel es precioso, te atienden como si estuvieras en el año 700. Lo pueden checar. Después hay puras empresas europeas. Puse estas primeras 10 porque obviamente en Veracruz hay muchas, si ustedes nos vamos a la parroquia, tiene sus 200 años, sin embargo está en una lista de latinoamericanas, ¿sí? Estoy hablando de estas primeras 10, todavía hay más. Aquí vemos
vinos, fabricación de campanas. De hecho, la publicidad, ven una foto donde están los trabajadores en blanco y negro, en la publicidad es de esta empresa, la que hace campanas. Empresa hotelera, hay 2 cerveceras, vino, cerveceras, papel y derivados y fabricación de vidrios. Y solo Japón tiene la más longeva, las demás, si se dan cuenta, están en Europa. Entonces, señores, aquí hay un hecho contradictorio. Por una parte hay una baja esperanza de vida empresarial y por otra parte longeva. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, pues resulta que según Malaber, Rivera y Malaber, una empresa longeva familiar, si tiene 25 años o más, se considera longeva. Pero esta longevidad debe de ser con cuestiones sanas, es decir, no solo tiene que ser longeva. Si nosotros vemos, por ejemplo, la parroquia sigue vendiendo un mundo de lecheros, un mundo de pedernoses, o sea, pasa el tiempo y sigue vendiendo y sigue vendiendo y sigue vendiendo con finanzas sanas. O sea, no es sobrevivir, es vivir bien y con una salud financiera buena. No es, no, pues sí sigo sobreviviendo, no es lo mismo. Entonces, cuando se habla de calidad de vida organizacional, de lo que hablábamos, es que muchas veces uno me puede decir, pues no, pues mi abuelo tiene 99 años, ¿no? Sí, pero el pobre ya no oye, ya no habla, hay que llevarlo al baño. Eso no es calidad de vida. Cuando se habla de longevidad empresarial, es calidad de vida, siga vendiendo, siga operando y continúe en el tiempo. Ok. Ya teniendo la pregunta de investigación, mis variables, entonces me dijo mi asesor de tesis, bueno, Jorge, el doctor José Vargas me dijo, tienes que buscar qué es lo que propicie todas esas generaciones. Entonces, dentro de artículos académicos y bajo una norma de investigación científica, se llegaron con estas variables. Es decir, los factores que propician la longevidad empresarial en estas empresas son tener un plan de sucesión, contar con un protocolo familiar, profesionalización de la empresa familiar, una cultura empresarial y valores compartidos. Ok, el plan de sucesión es simple. ¿A quién voy a dejarle el poder? Porque aunque no lo crean, aunque sea familiar, a veces el que tiene el poder no lo quiere soltar, ni a los hijos. ¿Cuál es tu plan de sucesión? ¿Cuándo te quieres retirar? ¿A quién le vas a dejar las riendas del negocio? ¿Y por qué? ¿Vas a generar un conflicto por tu elección? Cuidado. Protocolo familiar. Dentro del protocolo familiar debe de ir el plan de sucesión, pero el protocolo familiar son las reglas del juego. Es algo más extenso, es decir, ¿quieres que tus hijos ingresen a la empresa? ¿Con qué condiciones? ¿Deben de tener un perfil? ¿Quién va a ingresar a la empresa? Esto lo menciono porque en algunas culturas y religiones, por ejemplo en la judía, las mujeres no entran a laborar. Son dueñas del negocio, pero se les da su feria y se acabó, pero tú no entras a trabajar. Bueno, eso es una cuestión religiosa y cultural, pero puede quedar asentada en el protocolo familiar. Profesionalización de la empresa familiar, obvio, ¿no? O sea, ¿en qué puesto estás de la empresa? Tienes que cumplir con el perfil. Hace ya un año, en la Universidad Cristóbal Colón me invitó a un panel y los conferencistas dieron su experiencia cuando hicieron su protocolo familiar. Inclusive me decía uno que para los puestos de mandos medios, seas familiar o no,
tenías que tener maestría en administración. Yo, correcto. Es correcto. ¿Qué dice el perfil? Eso le debes solicitar a la persona, sea familiar o no, o sea familiar político. Lo que diga el perfil, lo que diga la solicitud de puesto, eso es lo que se tiene que cubrir. Porque vemos, desafortunadamente, que metemos a nuestra familia dentro de la empresa cuando no tiene el perfil, no quiere estar ahí y puede quitarle oportunidad a una persona que sí tenga las características. Cultura empresarial. Bueno, no confundir, cuando hablamos de cultura es algo bastante fuerte y extenso, no hay que confundir con cultura organizacional o cultura corporativa. La cultura organizacional está más orientada a cómo se hacen las cosas. La cultura corporativa está más orientada a la identificación con la organización, como con las compañeras, ¿no?, que vienen uniformadas. Eso es parte de una cultura corporativa. La cultura empresarial está más relacionada con cómo hacen negocio la empresa, su parte emprendedora. Y los valores compartidos. Bueno, obviamente siendo una familia, los valores se comparten, pero lo curioso de esto es que no solo se comparten dentro de la familia comparte los valores a los empleados y a los familiares políticos, haciendo una cultura. Una cultura fuerte hace una empresa familiar fuerte. Ok, entonces, ya teniendo todo nuestro marco teórico, todas nuestras variables, dependientes e independientes, dijimos, bueno, ¿qué vamos a investigar o a quién vamos a investigar? Entonces, creamos un perfil de empresa para investigar. 25 años o más. ¿Por qué? Porque estamos buscando longevidad. Cualquier giro o tamaño, con actividades interrumpidas, porque me puede decir, bueno, cerré unos años y volví a entrar. No, no se va. Tenían que ser 25 años o más seguiditos, segunda generación al mando, que estuviera ya la persona cuando menos en proceso, y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río fue la zona que se analizó. En este sentido, tuvimos varios obstáculos, ¿no? No es tan fácil llegar a su empresa y, oigan, ¿me puede llenar esta solicitud? No, espérense, ¿tú quién eres? Hubo en muchas ocasiones gente que nos cerraba la puerta, nos volteaba la mirada, no querían saber de eso, no creían en eso. Y aún así que íbamos representando la Universidad de Cristóbal Colón, pues la gente ya está bastante ciscada. El instrumento de medición, lo que se hizo fue, como no había nada en el mercado que midiera longevidad, nos dimos a la tarea de generar un instrumento. ¿Y qué se analizaron? Obviamente, plan de sucesión, protocolo familiar, profesionalización de la empresa familiar y valores compartidos, que son ética, aquí es ética, cohesión, juego limpio y austeridad. Y por parte de cultura empresarial, la clase de organización, liderazgo, unidad de la empresa, importancia de la empresa. Tuvimos 81 empresas familiares, de las cuales 25 no se aplicaron y las otras 56 tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque 20 dijeron que por motivos de inseguridad. Yo no les doy ninguna información. Y si ustedes el día de mañana les presto el instrumento de medición, no daba ninguna pregunta de dinero. Aún así la gente estaba, yo no quiero nada contigo. Y 5 me dijeron, no me interesa. Pero ojo, se respetan sus razones. Esto todo es documentado. Tengamos éxito.
Plan de sucesión. Bueno, factores que se confirman. La aplicación de la capacitación del posible sucesor y la selección adecuada del sucesor, tal como lo confirma la investigación empírica de Navarrete 2008, cita: desarrollo del sucesor y su vinculación a la dinámica empresarial. Es decir, si nosotros tenemos un sucesor bien capacitado y bien compenetrado a la empresa, ya es un factor a favor. ¿Sí? Cuidado con la mala selección o la no capacitación del sucesor. Ahí estamos fallando. En el protocolo familiar, el resultado es el respeto del protocolo en sí. Había empresas que tenían su protocolo aquí en un formato de papel, pero no lo respetaban. Señores, así como hay normas, procedimientos, políticas dentro de empresas que ustedes que saben bien que a veces no se aplican, así el protocolo familiar. Oye, ¿y por qué pusiste si el protocolo dice que debe de tener maestría o cierto perfil? No, es que no se respeta el protocolo. No sirve. Si quieres propiciar longevidad, entonces debes de respetar el protocolo en sí y todos sus términos. Ojo con el protocolo puede cambiar, no es eterno, lo pueden actualizar. Por otra parte, la profesionalización, aplicación de programas y entrenamiento para profesionalización de la empresa familiar, son la capacitación del personal no consanguíneo, capacitación al personal no familiar. Señores, muchas veces dentro de una empresa familiar tenemos un excelente capital humano, pero como no es de la familia consanguínea, lo hacemos a un lado. Podemos tener tíos o primos que pueden estar excelentemente en un puesto, es que no es de la familia. Ojo con eso. Valores compartidos. Bueno, fíjense que aquí, dato curioso, los resultados dijeron que la cohesión y la ética y el juego limpio sí aplican. La unidad, la ética y las reglas del juego, es decir, juego limpio, porque algunas familias no juegan limpio, propician estos factores para la continuidad empresarial. Pero ¿qué creen? La austeridad no. Lo que se puede pensar que en vez de austeridad es buena inversión hacia algo. Es decir, la austeridad no nos sirve para continuar, hay que invertir. En cultura empresarial, bueno, digamos que la innovación, emprendimiento y trabajar bajo normas establecidas son datos que pueden propiciar la continuidad. Señores, aún así que en esta época pensaríamos que está todo inventado, hay que darle mucho a esto, a la innovación. No, es que está el internet, es que hay mucha competencia, no. Tienes que innovar. Ahora, dentro de la cultura empresarial, la innovación en el liderazgo, en el emprendimiento en el liderazgo y trabajar bajo normas establecidas, habla de la clase de organización. Es decir, lo que significa es trabajar en orden, algo que en nuestra cultura no nos distingue mucho. ¿Sí? Nada más pónganse a pensar ese hotel japonés, 46 generaciones, que todas las vidas que pasaron por ahí. Y de seguro siguieron este tipo de normas. Si no, hubiera sido imposible. Ok, dentro de las 56 que se pudieron encuestar, me llevé la desagradable sorpresa de que 35, o sea, el 66%, 63% no tienen un plan de sucesión.
el 21 sí. Es decir, los autores confirman que la gente está renuente a hacer su plan de sucesión, al igual que su protocolo familiar, que curiosamente, no curiosamente, los que tienen protocolo tienen plan porque el plan está dentro del protocolo. Pero si nos damos cuenta, el 63% es muy elevado. Esta gente, aunque esté trabajando, el día de mañana, si el dueño fundador o el líder o el directivo fallece, lo secuestran, Dios no lo quiera, la gente que está a su alrededor va a tener muchos problemas. La reflexión, señores, es que yo siempre lo he pensado así: cuando muere una empresa, no solo muere la empresa en sí, sino la familia se va a pique y todas las familias que dependen de ella. Muchas veces vemos, se perdieron 1000 empleos. No, perdieron 1000 familias. Así lo veo yo. Esa es la reflexión. Nosotros, como investigadores, gobierno, todos debemos de estar en la mejor disposición de que estas empresas no mueran, porque pierde el país, no ingresa al PIB, pierde la gente, la sociedad, porque no genera empleos. Pierde la empresa, pierde la familia empresarial. Esa es así la reflexión. Por mi parte ha sido todo. Los dejo nuevamente con la compañía de mi amigo Jaime, el maestro Jaime, para un nuevo anuncio. Ok, gracias Jorge. Como ven, la importancia de las empresas familiares es pendular, ¿no? Y hay muchas áreas de oportunidad para favorecer a su desarrollo presente y futuro. Una de las dificultades más fuertes que entraña la empresa familiar es cómo hacer una clara distinción entre los afectos y los vínculos de la familia y la toma de decisiones racionales de la empresa. Como comentaba Jorge, hay que establecer una serie de mecanismos que se respeten, ¿no? Y uno de estos mecanismos es el protocolo familiar, o sea, establecer las reglas del juego y que esas reglas se respeten por todos los miembros de la familia. Y que al mismo tiempo, dentro de ese plan de sucesión, exista el reconocimiento de que es posible que ciertas personas, o ver qué personas de la familia tienen cualidades y talentos a desarrollar, o inclusive qué personas que no sean de la familia pudieran ser desarrolladas. Porque uno de los aspectos que afecta también a la empresa familiar es el familismo, o sea, colocar en puestos de decisión a personas que son parte de la familia que no están preparadas para ocupar esas posiciones. Ahora, de lo que quiero resaltar, de lo que la plática o el viaje que nos hizo Jorge de la investigación, y que pues obviamente tenemos que resumir por cuestiones de tiempo y resaltar los aspectos medulares. En esta investigación, además de establecer un planteamiento profundo de los aspectos que hay que estudiar en la empresa familiar, también se aplican herramientas estadísticas. Toda la información que es producto de la aplicación de estos instrumentos de medición es sometida a un tratamiento en análisis de datos, en softwares especiales que nos permiten establecer cuáles son esas posibles relaciones entre las variables que aparecen como importantes en el modelo. Es decir, es un método completo, es un método probado, que nos va a permitir a final de cuentas tener idea, luz, conocimiento respecto a lo que hay que hacer en las empresas, ¿no? Y pues todo camino se empieza con una pregunta, ¿no? ¿Cómo empezamos a trabajar en este proceso? Entonces, a partir de los trabajos que hemos realizado nosotros y otros especialistas en diferentes partes del mundo, hemos desarrollado un programa diagnósticos, un programa para determinar cuáles son las condiciones en las que se encuentra la empresa familiar y tiene esos objetivos, ¿no? Establecer las bases teóricas y metodológicas para efectuar un diagnóstico inicial de la dinámica de la organización.
¿no? Y con ello poder identificar y plantear aspectos elementales que permitan diseñar e implementar la estrategia y el plan de trabajo más adecuado, pero muy tomando en cuenta hacia dónde quiere ir la empresa, sus necesidades, para favorecer a su sana gestión y a la continuidad transgeneracional. Son los objetivos que buscamos cumplir en este programa diagnóstico de la empresa familiar, el cual se encuentra estructurado en dos fases. En una primera fase es un trabajo teórico-metodológico, más o menos unas 20 horas, de las cuales, para la comodidad y la facilidad de los participantes en este diagnóstico, en este programa, 4 horas son de carácter presencial y el resto son en una modalidad en línea. Porque pues muchas veces estamos ocupados, no podemos desplazarnos, a lo mejor viven en otra ciudad, y a través de la virtualidad tenemos la ventaja de que podemos cubrir la fase teórica metodológica, en la cual se va comenzando a construir este diagnóstico, para que en una segunda fase, ya en un trabajo en sitio y personalizado con cada empresa, se pueda abundar y concluir con el diagnóstico o el ejercicio de diagnóstico. Hay un cronograma. En la primera fase, la teórico-metodológica, es con base a un calendario que ahorita les vamos a mostrar, y la segunda fase es acordar con cada uno de las empresas interesadas en este proceso. Este es el programa de diagnóstico de la empresa familiar. La primera fase está planeada empezar el 22 de septiembre con una sesión de 4 horas en donde se van a tocar aspectos de la metodología en general y de la plataforma en uso, y aspectos medulares, ¿no?, que sientan las bases para el trabajo que se va a hacer en todas las demás fases, en donde se ve mitos y fortalezas de la empresa familiar, los mecanismos de comunicación, los mecanismos para poder manejar conflictos, mediación y negociación en estas sesiones en línea, las cuales están agendadas en estos horarios y con una duración aproximada de 2 horas y media en estas fechas. Sigue la parte metodológica, ¿no? Luego vemos organismos y factores de control y continuidad de la empresa familiar, igual sesión en línea, órganos de gobierno. Seguimos con órganos de gobierno, hablamos de dirección estratégica y evaluación de la gestión, que es muy importante, para luego continuar con el bosquejo de lo que sería un fundamento de su protocolo familiar, de su plan de sucesión. Hablamos de innovación empresarial, como ya comentó Jorge, muy importante, y la palabra innovación es una palabra muy amplia, ¿no? Abarca diferentes contextos, no solamente refiriéndonos a productos, sino también a procesos, y la propia organización de la empresa requiere de una tecnología de innovación, y la cuestión relacionada a la profesionalización de la empresa familiar. La parte presencial de 4 horas está agendada, que se lleva a cabo en la sala audiovisual de la Universidad Antonio Caso, no sé si la ubican, ¿no? Está en Torremolina, casi esquina 22 de marzo, está enfrente de una iglesia que se llama la Gran Madre de Dios. Entonces ahí se llevaría a cabo la sesión de arranque, y como se mencionó anteriormente, las demás sesiones, para comodidad y no se tengan que andar desplazando, se trabajan de manera presencial, y posteriormente hay ya agendadas sesiones de trabajo en cada una de sus empresas para, al finalizar este ejercicio del programa diagnóstico, tener una fotografía de las condiciones de su empresa y una propuesta sobre la cual sea posible empezar a trabajar, ¿no? Aquí en este punto, antes de terminar, pues es bien importante para nosotros resolver las dudas que tengan, las dudas que ahorita en este espacio les hayan salido, preguntas, dudas, comentarios, cuestiones en las cuales nosotros podamos platicar en este momento con ustedes, con toda confianza. Sí. La verdad es extremadamente interesante, porque nunca había, o sea, uno piensa cuando tiene un negocio, dice, se lo voy a dejar a mis hijos, pero de qué forma, de qué manera lo planeo, ¿no? O sea, solamente algunas culturas o razas, como son los menonitas o los judíos, llevan a cabo una cultura así, ¿eh? Pocas culturas o razas. De ahí en fuera, el común del mortal no tiene
una sucesión u organización como esa. Bueno, sí las hay. Déjame decirte que el plan de sucesión y el protocolo es un problema mundial, no solo afecta a los mexicanos. Y hay mexicanos que sí lo aplican. No sé si sepan que ya tiene rato que falleció en este año el nuevo líder de INE, pero antes de adelantarse, le dejó la empresa a un sobrino suyo. Igual Liverpool, el líder le dejó la empresa a un sobrino suyo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se lo dejó a su hijo? Porque una cosa es familia y otra cosa es empresa. En otras pláticas, ahorita que mencionas a los hijos, nos hemos encontrado con los dos casos. Mi hijo no le interesa el negocio o no me interesa que mi hijo se haga cargo del negocio. Prácticamente aquí lo que invitamos a ver también es ver las cualidades del hijo o de la persona a suceder. Porque también nos ha pasado en la Secretaría de Desarrollo Económico, una compañera manifestó su tristeza porque su hijo no le interesaba el negocio. Entonces, se sigue involucrando la familia con el negocio. Mientras nosotros tengamos la capacidad de separar eso, podemos tener éxito y longevidad. Otro caso, ¿cuántos hijos tienes? 4, perfecto. ¿Quiénes están interesados en lo que tú haces, sinceramente? Pues todavía no lo sé, porque tienen 10, 7, 2 y medio, 3 y medio. Ah, bueno, cuidado, no tomes a saco roto eso, te voy a decir por qué. Yo tengo un sobrino que tiene unas hijas pequeñas y él su pareja vende aluminio. Y una de las niñas, que tiene como 10 años, 10 o 11 años, se para en el mostrador y le ofrece ayuda a la gente. No conoce nada de los perfiles de aluminio, pero ahí inicia eso. Yo en mi juventud trabajé de mesero en el restaurante El Gaucho, ¿lo dije? Bueno, yo conocí a las hijas de David Siles pequeñas y los domingos se iban a secar cubiertos. Y ahora son las encargadas de los negocios de su papá. Yo te platico esto porque muchas veces los niños quieren imitar al padre, pero debemos ser honestos. Debemos de ver quién realmente está interesado en estar en el negocio, porque muchas veces llevamos al hijo a fuerza o cometemos otro error, y es un error monárquico. El primer hijo varón va a ser el que se encarga de la empresa, cuando realmente la que sabe todo el negocio puede ser tu hija, la más chica. Entonces aquí nosotros, tú estás muy a tiempo de formular tu programa y decir, como en cualquier trabajo, ¿no?, ¿cuándo me quiero retirar? Las empresas se están retirando a los 55 años. Bueno, Pemex ya le subió unos 10 años, te vas a los 65. Pero es preguntarte, ¿no?, ¿cuándo me quiero retirar? ¿Y qué hijo, sinceramente, le interesa el negocio? Ahorita ya te pusiste a pensar, ¿no?, pero es una cuestión que estás muy a tiempo de hacerlo. Y ojo, esto es un proceso, no es un acto. Es decir, ya te dejé y nos vemos. No, esto lo llevas de la mano, hay un acompañamiento. No es de que al otro día te jubilaste y ya me voy a Las Vegas y ahí se ve, ¿no? Sigue un proceso. Y es una forma en la que en el plan, en el protocolo familiar, en el plan de sucesión, también quede sentado las ideas básicas y el pensar y el sentir y el camino que el fundador quiere darle a la organización.
Porque lamentablemente a veces pasa que el jefe de la familia, que es la cabeza de la empresa, se enferma o fallece y entonces se queda cefa la organización y no sabe para dónde ir, ¿no? Entonces hay que también el dueño tiene que vaciar, ¿no?, tanto su mente como su corazón, ¿verdad?, y dejar planteado en blanco y negro cuál es el camino que la empresa él considera que debe de seguir y sobre el cual debe de desarrollar.